Tenemos una columna muy interesante, ya la estrenamos hace 15 días y él nos va a estar hablando de algo muy importante. A mí me encantó el tema porque siempre hay alguien que anda ahí a las vueltas queriendo definir su situación y por ahí no tiene el asesoramiento correcto, así que le vamos a pedir todos los tips para que él nos oriente. Estamos hablando de nuestro abogado Guillermo Tapia, le damos la bienvenida. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días, como siempre, un placer estar con ustedes. Un gusto, como siempre. Bueno, vamos a hablar hoy de jubilaciones. ¿Esto es así? Exactamente, sí. La idea es explicar un poquito a la gente, para que tenga alguna idea, ¿sí? De cómo hacer el trámite, cuáles son los requisitos que necesita para jubilarse y demás. Bien, ¿sí? bien, me encanta. Siempre esto es algo, como vos decías, un tema muy interesante que la gente por ahí no tiene conocimiento. Y bueno, es importante que, como yo también lo dije la otra vez, es importante conocer el derecho para poder defender. Claro, ¿sí? totalmente. Cada uno. Así que bueno, mira, antes que nada, lo primero que tenemos que saber en el tema previsional, en el tema jubilaciones, Sí. es que una jubilación se obtiene cumpliendo dos requisitos básicos. ¿sí? El primer requisito es la edad. Bien. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, requieren tener 60 años de edad. Bien. Y los hombres, 65 años de edad. Perfecto. Hay algunas excepciones que posibilitan a la gente jubilarse antes, que son aquellos trabajos considerados insalubres. Bien. Por ejemplo, en nuestra zona existen muchos trabajadores rurales y estos trabajadores rurales se pueden jubilar a los 57 años. Ajá, bien. Es decir, que tenemos dos regímenes en principio. Un régimen general, que establece esos 60 o 65 años, y regímenes especiales, que de acuerdo a la actividad, Claro. la persona puede jubilarse con menos años de edad e incluso con menos años de aportes. Bien, te hago una pregunta, Guillermo. Sí. En nuestro país, ¿podríamos decir que todas las personas que tienen más de 60 años pueden acceder a una jubilación o más de 65 en el caso masculino? Bien. No, a ver, el tema es importante, muy buena la pregunta tuya. Hoy en día, lamentablemente, las dos moratorias que existen, que son la ley 24476 y 26970, no llegan a cubrir los 30 años de aporte. Es decir, que una persona, supongamos una mujer, ¿sí? Esto afecta más que nada a las mujeres. Bien. Una mujer que hoy cumple 60 años y que no tiene ningún aporte, no se puede jubilar. Ajá. Excepto que tenga 5 hijos, ¿sí? Si tiene 5 hijos, ANSES le reconoce 1 año por cada hijo. Bien. En ese caso, moratoria más hijos, podría llegar a jubilarse. Pero hoy, una mujer que cumple 60 años y que tiene menos de 5 hijos, no se puede jubilar, lamentablemente. Bien, tengo el caso de una conocida que está en esa situación y bueno, le dijeron que si empezaba a pagar un monotributo durante un tiempo, podría llegar a acceder en algún momento a esa jubilación. ¿Esto puede ser así? Es una opción sería pagar un monotributo, por ejemplo, ya sea un monotributo común o un monotributo social, que es un poco más barato. Pero la realidad es que no se va a jubilar mañana. No, claro. Tendría que tener para que aporte bastante, un par de años. Claro, ¿sí? por lo menos 5 años tendría que aportar. Y el tema es que, por ejemplo, la moratoria que se aplica a mujeres, que es la ley 26970, tiene vencimiento para julio de este año. ¿sí? Claro, ya ahí vas... Claro, igualmente se está trabajando en una ampliación o una modificación de esa moratoria. Es decir, que la parte buena es que seguramente el Estado va a crear otra moratoria para que aquellas personas que hoy no se pueden jubilar lo puedan hacer. Bien, yo recuerdo hace muchos años... Esta moratoria, recuerdo hace muchos años... Si sacan esta moratoria... no se puede jubilar ninguna mujer casi. Claro. Por eso alguna modificación va a haber. Yo te decía que recuerdo hace muchos años cuando salió la famosa jubilación para amas de casa y que ahí entraron muchísimas mujeres que estaban en esta situación. Eso ya, digamos, también caducó y ahora está... No es que caducó, eso sigue estando. Esas son las famosas moratorias. Claro. ¿Sí? Ahora, le explico básicamente. La moratoria se aplica desde que la persona cumple, en el caso de mujeres, desde que la persona cumple 18 años, eso cambia obviamente en cada persona,
¿bien? Hasta diciembre de 2003. Es decir, en ese lapso, una persona que no tiene años de aporte tiene que juntar 30 años. Bien. ¿Cuál es el problema? La gente cumple los 18 años cada vez más cerca de diciembre de 2003. Entonces, la moratoria se va achicando. Claro. Por eso, en la época de Cristina, por ejemplo, Sí. la gente se podía jubilar con esta misma moratoria sin tener aportes. El problema es que como esa moratoria quedó en diciembre de 2003 y no se amplió para años posteriores, cada vez la moratoria se va achicando más. Cada día que pasa, la moratoria es cada vez más chica. Claro, ¿sí? claro. Bien. Ese es el gran problema. Sigue estando eso, pero lamentablemente hasta que no se modifique, nos vamos a encontrar con un montón de gente que por ahí no puede acceder a su jubilación. ¿sí? Claro, claro. Ahora, la situación por ahí para los hombres es un poco diferente en el sentido de que el hombre se jubila a los 65 años. ¿sí? Claro. Y que si no puede llegar a jubilarse porque no tiene los aportes, no llega con la moratoria, puede acceder a los 65 años a un beneficio de carácter no contributivo, es decir, que no se necesitan aportes, que se llama PUAM. ¿sí? Es una prestación universal para el adulto mayor. Eso, a los 65 años, tanto hombres como mujeres pueden acceder a este beneficio. Ajá, bien. ¿Cuál es la parte mala de la PUAM? Primero que el monto a cobrar es el 80% de la jubilación mínima. Claro. Es decir, que por ejemplo, ahora en marzo la PUAM aumenta y se va a 23.248 pesos. Bien. Mientras que la jubilación mínima se va a 32.630. Es decir, hay una diferencia entre ambos beneficios. Claro. Exactamente. Y lo peor, ¿sí? Porque esto no es lo peor, lo peor es que es incompatible con cualquier otro beneficio. ¿Qué significa esto? Lo vamos a traducir en criollo. Mira. Sí. Si una persona, ¿sí?, tiene una PUAM y fallece, el concubino o marido o mujer, quien sea, no puede hacer la pensión. Claro. O sea, no puede transformar esa PUAM en una pensión. Mira vos, claro. Lo que sí pasaría si fuera una jubilación ordinaria. Claro, claro. ¿Bien? Ese es el gran problema de la PUAM. Por eso es muy criticada la PUAM en este sentido, ¿no? Y además que fue la creación de un beneficio no contributivo dentro de ANSES, cuando todos los beneficios previsionales de ANSES son contributivos. Es decir, necesitas de alguna manera aportes para poder hacer un trámite de ANSES, ¿sí? Porque, por ejemplo, una jubilación, como vos decías, una mujer, supongamos que se jubiló sin aportes, entre comillas, ¿sí? La realidad es que esos aportes los compró mediante una moratoria. Claro, ¿sí? Claro. Sí, no es que nadie se la está regalando, claro. Claro, digamos que tuvo una facilidad, claro. ¿sí? Porque se compró hasta en cuotas, hasta en 60 cuotas, ¿sí? Y de hecho la paga dentro de esa misma la paga dentro de esa misma jubilación, claro, no es que... Exactamente. Cuando una persona se jubila con moratoria, ¿sí?, se paga la primer cuota, eso sí lo tiene que pagar la persona, pero luego de la cuota 2 a la 60 se descuenta automáticamente de la jubilación. Claro, ¿sí? Claro. Así que, bueno, de alguna forma está comprando, ¿sí? Por ahí es más fácil, sí, es real, ¿no? Pero está pagando los aportes que le correspondía haber hecho. Bien. Entonces, no es que es sin aportes, sino que realmente estuvo aportando. E incluso el sostenimiento de lo que es el sistema previsional argentino no solamente se da con los aportes de los trabajadores activos, del monotributo y demás, sino que inclusive que hay parte del IVA, que es el ingreso, el impuesto de valor agregado, sí, que también financia jubilaciones y pensiones. Es decir, que por ejemplo, si un nene de 6 años va a comprar un alfajor al kiosco, está contribuyendo al sostenimiento del sistema previsional argentino. Bien. Es decir, que siempre de alguna manera estamos pagando algún tipo de aportes y solventando, obviamente, este sistema integrado previsional argentino. Claro, totalmente. Bien, Guillermo. No sé si por ahí quedó alguna otra característica específica del tema jubilaciones. Sí, mirá, te habíamos hablado del tema de la edad. Sí. Y también necesitamos los aportes, que son 30 años de aportes, que como recién hablamos un poquito, eso se obtiene a través de aportes realizados, por ejemplo, en relación de dependencia, es decir, un empleado,
aportes como autónomo, monotributista, comprando moratorias, ¿sí? Sumando aportes por la cantidad de hijos, que esto solamente se aplica para las mujeres, pero no para los hombres. Bien. Y también algo a tener muy en cuenta es lo que se llama exceso de edad. Ajá. Bien, el exceso de edad implica que cuando uno pasa la edad jubilatoria, supongamos una mujer, ¿sí? Sí. Que no se pudo jubilar a los 60 y que hoy tiene 62 años, excede la edad jubilatoria en 2 años. Bien. Bueno, la mitad, es decir, 1 año, ANSES se lo toma automáticamente como aporte. Ajá, por ejemplo, el caso de tu amiga que vos recién me comentabas. Sí. Suponete que a los 60 años empezó a aportar con un monotributo y hoy tiene 62. Sí. Hubiese sumado 2 años de aporte, ¿sí?, por ese monotributo y 1 año más por exceso de edad. Claro. Es decir, que en 2 años hubiese aportado 3 años realmente. Bien. Más los hijos y demás también va incrementando un poquito. Claro, exactamente. Incluso también se toma como años de aporte lo que la persona haya cobrado en concepto de plan de desempleo, por ejemplo. Bien, también. Eso también se suma como años de aporte. Perfecto. Todo eso tenemos que sumar para tratar de que esa persona llegue a los 30 años de aportes, o si es un trabajo insalubre, como por ejemplo recién hablábamos del trabajador agrario, claro. En ese caso, por ejemplo, necesita 25 años de aporte. Bien. Es un poquito menos. Y ayuda. Sí, bien. Totalmente. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta acá también, el tema de los trabajos insalubres. Si yo me jubilo a raíz de un trabajo insalubre, ¿sí?, no puedo volver a hacer ese trabajo. Ajá. Por ejemplo, un camionero, ¿sí?, que también se puede jubilar antes a los 55 años de edad. Si yo me jubilo como camionero, la ley me impide volver a trabajar como camionero. Perfecto. Puedo trabajar de otra cosa, no hay problema. Incluso si trabajo en relación de dependencia en una empresa de camiones, tengo que bajarme del camión, y si quiero trabajar como administrativo de la misma empresa, no hay problema. Claro. Pero acá el tema está en que la ley te permite a vos jubilarte antes, porque considera que esa actividad te produce un desgaste físico. Tal cual. Sí. Entonces, ahí está el tema de que vos no podés seguir trabajando en esa misma actividad. Bien. Sí, ya te digo, en una actividad común, querés ponerte un kiosco y ser monotributista, no hay problema. Perfecto. Pero no en esa actividad de ese trabajo insalubre. Y eso es algo para tener muy en cuenta. Bien, Guille, genial, muy claro todo. Vamos a recordarle a la gente tus redes, así cualquier consulta que tengan en base a este tema o cualquier otro te pueden contactar. Sí, cómo no. Mi Facebook me pueden buscar como Guille Tapia, y si no, por WhatsApp. Bien. Al número 236, características de Junín, 4681-647. Cualquier consulta, como vos decís, referido a esto, cualquier otro tema, estamos obviamente para ayudar a la gente en lo que ellos necesitan. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Nos encontramos en 15 días, ¿te parece? Perfecto, muchísimas gracias a vos y bueno, un saludo muy grande a toda la gente de Los Toldos y las localidades vecinas. Muchas gracias, hasta luego.